empezar, quería darle las gracias a Fernando y a Virginia por esta invitación. Para nosotros en la Fundación Carisma es súper importante poder mantener estos lazos de diálogo y de conocimiento regional para no quedarnos como encerradas en nuestras propias realidades, sino poder compartir experiencias con otros países que seguramente están pasando por procesos similares a los nuestros o que ya pasaron por cosas en las que estamos enfrentando nosotros en este momento en Colombia. Entonces, de esta manera, pues podemos como aprender de ellos o al revés, si nosotras ya tenemos algo de experiencia en algún tema o en algún proceso, pues podemos compartir eso que aprendimos. Entonces, para nosotras es un placer estar aquí. Personalmente, también agradezco mucho esta invitación y vamos a empezar para no perder tiempo y voy a compartir mi pantalla para que puedan seguir mi presentación. Me dicen, por favor, si se está viendo bien. Se está viendo todavía, no en modo presente. Ahí está, perfecto. ¿Ahí está? Sí. Listo, perfecto. Sigo acá, cualquier cosa, estoy oculto, pero sigo por acá. Listo, y yo no veo nada más sino mi pantalla, entonces necesito que si algo falla, me digan, que me hablen porque no estoy viendo ningún texto, ni chat, ni nada. ¿Vale? Perfecto. Vale, listo. Bueno, esta charla la titulé así porque creo que más que hablar de políticas solamente o como centrarnos en el tema de políticas, si yo me concentro solamente en eso, creo que la charla duraría 5 minutos, porque más que políticas, lo que hemos visto en el caso colombiano son prácticas relacionadas con el universo de lo abierto, y cuando digo el universo de lo abierto, me refiero a acceso abierto, a recursos educativos abiertos, me refiero a datos abiertos y ciencia abierta. Entonces, como en ese sentido, me gusta mucho la palabra prácticas porque creo que las prácticas son finalmente las que hacen que se impulsen políticas. Y las políticas pues tienen unas dinámicas y unos tiempos de creación, de diseño, de discusión, que pasan por temas de congreso, de gobierno, que son supremamente demoradas, muchas veces como las vemos años y años pasar por escritorios y no llegan a ningún lugar. En cambio, las prácticas tienen como una naturaleza mucho más dinámica y mucho más, digamos, de comunidad, y creo que son las que finalmente hacen que digamos, bueno, necesitamos una política. Entonces, por eso esta charla es entre políticas y prácticas, porque voy a estar como moviéndome entre ambos escenarios. Y quisiera empezar haciéndole una pregunta a los estudiantes que nos están escuchando, o a todos, porque todos hemos sido estudiantes alguna vez, o siempre estamos como en esa lógica del estudiante de querer aprender algo nuevo. Y la pregunta se la voy a copiar a una investigadora, que más ahorita en la próxima diapositiva les digo quién era. Y ella hizo una investigación en África y le preguntó a un grupo de estudiantes si alguna vez habían pensado en los derechos de autor o si están pirateando materiales educativos. La pregunta es como si alguna vez se les había cruzado por la cabeza que eso que estaban utilizando tenía derechos de autor o si lo que ellos estaban haciendo era piratería. Entonces la respuesta era en Sudáfrica, ahí está el link, después se los paso. La respuesta pues es básicamente un secreto a voces, ¿no? Descargar y compartir archivos en línea son actividades cotidianas de los estudiantes, las hacemos todos los días porque gracias a esta tecnología pues es una acción supremamente sencilla, fácil, de bajo costo, pero digamos que más allá de la facilidad de la tecnología, lo que ella descubrió en las respuestas de los estudiantes es que ese compartir y descargar archivos en línea tenía como motivación el querer aprender, el querer buscar el éxito académico, y tenía como unos valores básicamente educativos. Nada que ver con lo que se considera una acción de piratería. Nada que ver con querer hacerle daño a un autor o querer ir en detrimento de la obra o querer sacar ánimo de lucro. No, esta gente solamente quería estudiar, aprender,
que le fuera mejor en sus calificaciones y poder compartir lo que habían encontrado, ¿no? Que habían encontrado valioso, que eso es algo como muy importante. Uno solo comparte lo que le parece que realmente vale la pena. Entonces, eso nos pone en, me gusta esta pregunta porque como que de alguna manera no sé si se dice así, como que baja de un pedestal esta idea de que todo lo que hacemos en internet es piratería, ¿no? Como ese compartir o ese descargar o ese encontrar cosas y mandárselos a otro, es porque estamos haciendo como cosas piratas. Y esta discusión, ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con OER? Finalmente, el derecho a autor está como, es algo que nos encontramos ya casi como las señales de tránsito, ¿no? Eso es una analogía que le aprendí a Carolina Botero. En algún momento vamos a tener que saber tanto derecho de autor como sabemos de señales de tránsito. ¿Y por qué? Porque todo lo que nos estamos encontrando en nuestra vida cotidiana a través de Internet son obras que le pertenecen a alguien o que alguien las hizo y ese alguien tuvo que haber tomado decisiones de cómo compartir ese conocimiento. Si ustedes están aquí es porque les interesa el tema de lo abierto, les interesa una lógica, una dinámica distinta a la que tradicionalmente digamos, hemos visto como la circulación del conocimiento sucede, digamos, desde el siglo XX, que es pues una cuestión de un autor al que hay que pedirle permiso, o hay que pagar, o hay que ir a la biblioteca porque solamente en ese lugar está ese conocimiento, y si yo no hago parte de esa comunidad académica, pues casi que me quedo por fuera. ¿Qué hizo Internet? Pues abrió las puertas de esas bibliotecas y logramos como poder tener mucha más capacidad de encontrar nuestros propios recursos, de encontrar las cosas que nos interesan y no solamente como quedarnos con lo que nos enseñan en el colegio o en la universidad, sino que se abría un universo. Y por eso me gusta pensar en lo abierto como un universo y no solamente como un movimiento, que lo es también, pero digamos que esa idea del universo es bien impactante y abarca un montón de cosas. Entonces, como decía en la presentación de esta charla, se aprende hoy en muchos otros escenarios distintos a la escuela. Y ese aprender en un escenario distinto a la escuela sigue teniendo muchas veces el mismo fin, que es lo que respondieron esos estudiantes en Sudáfrica, ¿no? Como querer aprender, querer compartir algo que le pareció a uno interesante, etcétera. Entonces, sin duda esta es una oportunidad impresionante para nuestra sociedad, para nuestras sociedades del siglo XXI, pero eso mueve los cimientos de un sistema tradicional de circulación del conocimiento que está basado en la propiedad intelectual. Y por eso me parece importante empezar por ahí, para que después vayamos viendo eso, cómo se relaciona con esto de los recursos educativos abiertos. Entonces, frente a esta situación de que nos encontramos finalmente muy cerca como de un nuevo paradigma, ¿no? Donde la propiedad intelectual empieza a tambalearse de alguna manera, hay un investigador de la India que se llama Achal Prabhala, que advertía en el 2009 en un informe que se publicó, que se llama Global Information Society Watch, y él dice que lo primero que hay que tener en cuenta en esta relación es que son relativamente pocas las personas que conocen el impacto de la propiedad intelectual sobre el acceso al material educativo, que es el caso de los estudiantes que ya les mencioné. Segundo, el advenimiento de Internet generó oportunidades sin precedentes en el área del conocimiento, que también ya lo dije, que podrían quedar como potenciales no realizados si la decisión sobre cómo aplicar los derechos de propiedad en línea queda en manos solamente de la industria del copyright, ¿no? Si solamente entendemos esta circulación desde los intereses de una industria, llámese industria del conocimiento, del entretenimiento, llámese industria editorial, y no nos damos la oportunidad de ver que más allá de esas industrias hay un montón de
comunidades como la educativa, por ejemplo, o los artistas, que no necesariamente se mueven bajo esas lógicas de las industrias, digamos, del copyright, las industrias tradicionales. Y tercero, es que el conocimiento es algo más que la mera educación formal, y en ese sentido, pues Internet ofrece, como ya lo dije, infinitas maneras de redefinirlo y multiplicarlo, y la aplicación estricta de esa propiedad intelectual limita el funcionamiento del conocimiento en línea. Entonces, por eso es que lo abierto, este universo de lo abierto, nos ofrece como la posibilidad de darle la vuelta a esta mirada tan cerrada, valga la palabra, o digamos tan de un solo lado, ¿no? Como que mirar lo abierto nos permite pararnos desde otra orilla y decir, bueno, hay otra forma, hay otras formas de generar conocimiento, de compartir el conocimiento, de crearlo, no necesariamente esta que nos propone el sistema tradicional de derechos de autor. Entonces, sigo ahí en esta diapositiva. Entonces surge este adjetivo de lo abierto, y aquí me gustaría citar un recurso que les voy a dejar al final de la charla, que es un informe que hizo una colega mía de Fundación Carisma, que es Amalia Toledo, y ella hizo una investigación muy interesante sobre 3 casos en América Latina y su relación sobre 3 países, que son Chile, Uruguay y Colombia, y su relación sobre el acceso abierto, con el acceso abierto y los recursos educativos abiertos. Pero bueno, hablando del adjetivo de abierto, dice Amalia, no solamente esto se refiere al acceso a materiales, recursos, herramientas, procesos, prácticas, información, sino también a la capacidad de reutilizarlos. Entonces, no solamente es que yo los pueda ver y los pueda descargar en mi computador o verlos en línea, sino que yo tengo la oportunidad de reutilizarlos, de modificarlos, de redistribuirlos para responder a necesidades, ya sean mías propias individuales o colectivas o incluso institucionales. El adjetivo abierto también además también contribuye, a difundir nuevas prácticas metodológicas basadas en ideas de transformación del aula. Entonces ahí volvemos a conectarnos con lo que nos decía Ravala al principio, y usar metodologías modernas como el pensamiento de diseño, que empodera a grupos de estudiantes, de docentes y a la comunidad en general en la participación y la construcción de sus propios conocimientos a partir de sus propios contextos, ¿no? Que eso es algo como muy importante aquí. Y esto, ¿por qué es importante esto del contexto? Porque producimos conocimiento desde unos lugares particulares. Aquí hay un mapa que lo publicó el Oxford Internet Institute, que a mí me impresionó mucho cuando lo vi. Ese es el mapa de la localización de la producción de conocimiento académico. Si ustedes miran, Estados Unidos es un bloque gigante que casi que aplasta a México, a Brasil, nos cae encima, ¿no? ¿Están siguiendo esta imagen? ¿Hola? Sí. ¿Sí? Buenísimo, me quería cerciorar. Entonces, tenemos como una imagen muy potente de cuál es el lugar de Estados Unidos en la producción cuál es el lugar de Estados Unidos en este mapa de producción del conocimiento a escala global. Tenemos a Reino Unido también con un super bloque. México está muy chiquitito, Brasil es un poquito más grande, Colombia ni se ve, o sea, yo lo puse ahí como casi que no estamos en ese mapa de producción del conocimiento. Entonces, si no aparecemos en estos mapas, significa que estamos todavía siendo consumidores de un conocimiento que viene de afuera, que no es necesariamente el conocimiento de nuestros pares académicos, que no es necesariamente el conocimiento de nuestras universidades, de nuestros centros de investigación, porque es que estamos como en una desproporción enorme frente a países que tienen un montón de recursos, un montón de dinero puesto en educación, mientras que en nuestros países, no creo que Colombia sea la excepción, el presupuesto para educación sigue siendo todavía muy bajo, muy peleado, lo mismo pasa con el presupuesto de cultura.
y eso repercute en esa relación o en ese lugar que ocupamos en este mapa del conocimiento global. Y ahí por eso es que lo abierto nos puede como dar otras, digamos, otras posibilidades. Entonces, hay una pregunta que me parece como muy importante para esta charla, es si podemos considerar, viendo ese mapa que les acabo de mostrar, contándoles un poquito de cuál es qué significa ese adjetivo de lo abierto, es si América Latina es un territorio abierto en estos temas de políticas de lo abierto, como en políticas de open access o políticas de recursos educativos abiertos o datos abiertos. Y la respuesta sería que, la respuesta más fácil, es que al menos 3 países en América Latina, que son Perú, Argentina y México, tienen una política de acceso abierto. El acceso abierto hace referencia especialmente a las publicaciones científicas que circulan con unas características especiales de apertura, es decir, que se pueden leer a texto completo, que están disponibles en línea, que circulan en revistas, digamos, que tienen estas lógicas de lo abierto. Y además, y lo más clave, y cómo lo conecto esto con el tema de propiedad intelectual, es que tienen una licencia que permite su reutilización, su circulación, el poder compartirlas, descargarlas, simplemente haciendo pues la correcta, los créditos correctamente, ¿no? La correcta, se me fue la palabra. Sí, haciendo los créditos, digamos, correspondientes, no olvidando a los autores, a los investigadores. Atribución. La atribución, exactamente, haciendo la correcta atribución. Entonces, si van siguiéndome, el tema de la apertura, de esa posibilidad de reutilizar, de redistribuir, de compartir, eso al final terminan siendo necesita una base legal. Y ahí es donde se encuentra lo abierto con el derecho de autor y con la propiedad intelectual, y por eso ahí aparecen unas cosas que se llaman licencias, que son unas especies de contratos que nos permiten flexibilizar de alguna manera ese modelo tradicional de todos los derechos reservados que me obligaba a mí como estudiante decir, bueno, encontré esto, pero esto no lo puedo utilizar porque lo encontré en internet y no estoy segura de que yo pudiera haber hecho esta traducción, por ejemplo, de este texto. Sí, como que era un sistema mucho más restrictivo, y lo abierto como le encontró un lado interesante a la ley, al derecho de autor, para decir, bueno, sí, entiendo que así funciona, pero también entiendo que necesitamos flexibilidades, que necesitamos excepciones y limitaciones, o fair use, o algunos conceptos que ya se pueden volver más complicados y los podemos discutir en otro momento. Pero básicamente el universo de lo abierto lo que hace es tener unas bases legales que le permiten ser más flexible y que permiten que esa circulación del conocimiento no se quede como tan limitada dentro de lo que el derecho de autor tradicionalmente permite, sino que se corre como hacia un ladito, se mueve hacia un lado y dice, bueno, yo voy a trabajar desde este lugar de enunciación y voy a trabajar desde estas bases legales y voy a hacer que ese conocimiento que normalmente, como vimos en el mapa, se produce mayoritariamente en países del norte, en países que tienen mucho más dinero que nosotros, dice, bueno, si yo tengo menos recursos, digamos, tengo menos dinero, pero tengo un montón de capital humano, tengo igual un montón de universidades de altísima calidad, pues colegios, profesores, voy a aprovechar eso y voy a hacer como mi propia producción de conocimiento. Y ahí es donde los recursos educativos abiertos o las publicaciones de acceso abierto se vuelven como muy importantes para nuestro contexto regional o local, ¿no? Porque nos permiten construir con base en lo que tenemos y no simplemente consumir lo que nos llega y que nos cuesta un montón de plata. También le cuesta un montón de plata a las universidades mantener esas bases de datos al día, sino que podemos empezar a trabajar con
con nuestro propio conocimiento y producirlo y compartirlo y que a otros que son iguales que nosotros no les cueste tanto acceder a ellos, tanto tecnológicamente o técnicamente como en términos económicos, ¿no? Este tema del territorio, de si América Latina es un territorio abierto, me hizo pensar cuando estaba preparando esta charla en las pasadas elecciones presidenciales que tuvimos en Colombia el semestre pasado. Y ahí voy a hacer como un zoom en Colombia, que fue como la invitación que me hicieron. Y les cuento que incluso uno de los candidatos que estaba, que quedó creo que de tercero en las presidenciales, lo hacían llamar o se llamaba, no sé, a sí mismo el profe, que era el candidato Sergio Fajardo. Entonces, a mí eso me puso a pensar cuando estaba preparando la charla, en que las elecciones son un buen escenario, son un escenario como muy interesante en el que podemos ver cómo la educación es central a la hora de pensar en el desarrollo de nuestros países y también en las preocupaciones de los electores, ¿no? Porque a la gente le interesaría seguir a alguien que se hace llamar a sí mismo el profe o que toda su campaña se basó en la educación, entonces en cómo si Colombia es un país educado, pues entonces va a ser un país menos pobre, un país menos atrasado en términos de desarrollo o económicamente va a salir adelante, porque si es un país educado, esa es como la promesa, ¿no? Y el tema es que muchos políticos aprovechan digamos, ese tema de la educación, creo también que no somos la excepción en América Latina, para hacer sus campañas, pero muy pocos o casi ninguno habla de cómo se están invirtiendo los fondos que ya existen en educación, cuál es el resultado del gasto en educación, ¿no? O sea, como que se analicen realmente las inversiones que se hacen. Y ahí, pues creo que eso nos pone como que nos aterriza mucho esta discusión que a mí, yo temo mucho que a veces se vuelva como muy elevada y que la entendemos los que somos apasionados, los que estamos apasionados por estos temas, pero no la aterrizamos como a otras personas, ¿no? Entonces creo que la idea de cómo la educación es un motor pues para las campañas presidenciales puede dejarnos ver eso. Se habla mucho de educación, pero se habla poco de cómo se están analizando esos gastos que ya se hacen, que es un montón de dinero también, cómo se está distribuyendo el gasto público en educación, qué tanto le cuesta a una universidad pública mantener activas sus cuentas en bases de datos carísimas para darle acceso a sus estudiantes. Y ahí, haciéndonos ese montón de preguntas, creo que el movimiento de la educación abierta, que sería pues nuestro movimiento, nuestra comunidad de Open Education y de recursos educativos abiertos, puede contribuir con muchas respuestas que son alternativas a los desafíos que hoy tenemos, ¿no? Como que si pensamos que en vez de estar todo el tiempo comprando más bases de datos o si estamos todo el tiempo como adquiriendo cosas que vienen de otros lados y nos preocupamos mejor por cómo este material educativo que diseñamos, no sé, en el 2016 nos va a servir también para el 2018 si entre todos podemos, o sea, si entre una comunidad académica se concentran en hacer una actualización, en contextualizar, en mejorar los ejemplos, en mejorar los casos, estoy hablando de un libro, por ejemplo, de un material educativo para clase, pues ahí no habría que comprar otra vez los libros, simplemente se podrían hacer unas mejoras y si hablamos de esto en términos de recursos educativos digitales, pues es muchísimo más sencillo. Y aquí, bueno, voy a ir avanzando en el tema de Colombia, porque pues todo lo que estoy diciendo es apenas como lo que creo que nos gustaría que pasara, pero no pasa todavía.
Tenemos, como es natural, un montón de prácticas, gente que hace cosas, instituciones, universidades, grupos de investigación, pero a nivel nacional, la estrategia que seguramente ustedes han escuchado es, que fue un hito, de hecho, pues por allá en el 2012, fue la estrategia REDA de recursos educativos digitales abiertos, que la adoptó el Ministerio de Educación de Colombia en el 2012, que en su momento fue una estrategia única y que se centró en la educación superior, y esto es algo también como muy innovador, creo, porque eh, muchas veces cuando hablamos de recursos educativos abiertos estamos pensando solamente en educación media, todavía como en bachillerato, y la estrategia REDA se enfocaba en educación superior y creaba una hoja de ruta para la creación de un sistema nacional de recursos educativos abiertos. Esta, lamentablemente, si hay alguien que me esté escuchando que sepa mucho más de REDA, me encantaría que pudiéramos conversar, porque lo que yo logré investigar y también por unas entrevistas que hice a principios de este año con el Ministerio de Educación, siento que el tema de esta estrategia se ha quedado un poquito en stand-by para Colombia, o sea, no hemos avanzado lo suficiente y los portales que están relacionados con esta estrategia eh, siguen, no, están desactualizados, no se puede como acceder a una información, no sé si es más que todo un problema de comunicaciones o si realmente la estrategia se ha quedado como en otro momento y está desactualizada la información, pero el hecho es que hay un portal importante, hay un lugar, un sitio en internet importante que es Colombia Aprende, donde hay recursos educativos, pero la estrategia como tal a nivel de política siento que no avanzó. Y de hecho, pues Colombia todavía no tiene una política de acceso abierto, ni tampoco tiene una política de recursos educativos abiertos, aunque desde el 2014 más o menos el Ministerio de Educación había empezado a hablar de este tema, de una iniciativa de política, pero 4 años después todavía no hay un avance real. ¿Qué ha pasado? Sabemos que Colciencias, que es como la entidad dentro del Estado encargada de la ciencia y la tecnología, está avanzando en una política de ciencia abierta. Entonces, como que ahí se van mezclando muchos temas y siento también que van quedando otros sin, como un poquito, no sé, me atrevo a decir un poco olvidados o sin voluntad política que los movilice dentro de los ministerios. Y pues ahora nos embarcamos en un tema de política de ciencia abierta que también está en borrador, que está en discusión, pero como ustedes saben, Colombia tiene nuevo presidente desde la semana pasada y tenemos que esperar un poquito para poder entender cómo este nuevo gobierno del presidente Iván Duque va a retomar o va a iniciar de cero procesos como los de políticas de acceso abierto o de ciencia abierta que el gobierno Santos inició y pues como es natural, pues esto tiene mucho que ver con quién llega a los ministerios, con qué visión, con qué intereses, con qué obligaciones también. Hay una obligación importante para este panorama que estoy tratando de hacer así muy rápidamente, y es que el gobierno Santos logró de alguna manera que Colombia participara y fuera miembro de la OCDE, de la OCDE, y eso conlleva ciertas responsabilidades y obligaciones en relación a políticas de lo abierto. Entonces esperamos que esa membresía de Colombia en la OCDE signifique que este nuevo gobierno va a seguir impulsando estrategias y políticas nacionales a favor del acceso abierto al conocimiento y, y que no se quede como algo de solamente un gobierno anterior, sino que podamos como seguir avanzando y que sea más una política nacional que,
que a una iniciativa de gobierno, ¿no? Que si hay cambio de gobierno, pues que no se, que no se, que no se muera ahí. Hay universidades, como les decía, que a pesar de que no tenemos una política nacional, han creado sus propias políticas. La Universidad Nacional de Colombia, por ejemplo, tiene una política de acceso abierto, tiene un repositorio muy importante donde están depositadas las tesis de maestría y doctorado, que es un repositorio muy valioso. La Universidad Nacional de Colombia es la universidad más grande del país, es una universidad pública y su repositorio, pues, en esa medida guarda un valor muy significativo. Y esa política la crearon, ahora no estoy muy segura de la fecha, pero debe tener por lo menos unos 4 años ya o más, y hace que los estudiantes cuando van a entregar sus trabajos puedan ponerle a sus tesis una licencia. Y ahí es otra vez como se vuelve a conectar este tema con el tema de derecho de autor, porque el estudiante entrega la tesis para la universidad y firma un documento en donde autoriza que su tesis circule bajo una licencia Creative Commons, alguna de las licencias que ofrece Creative Commons. No recuerdo exactamente ahorita si especifican alguna de las licencias, creo que no, y que el estudiante puede escoger cualquiera de las 6 licencias que tiene Creative Commons, pero eso hace que ese repositorio pues sea accesible, que sea digamos, que la gente pueda acceder a él, que las tesis se pueden descargar, se pueden traducir, que se puedan distribuir para otros investigadores y que podamos como seguir creciendo nuestra producción del conocimiento a nivel local. Y quería hablarles de estas políticas institucionales. Hay políticas nacionales, hay políticas de universidades, pero hay otras instituciones, como decíamos al principio de la charla, no solamente los salones de clase o las universidades producen conocimiento. Hay instituciones, en este caso es el caso del CIP Colombia, que es el Sistema de Biodiversidad de Colombia. Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo, entonces imagínense la cantidad de datos que tiene este sistema para gestionar. Es un volumen bastante importante y tienen una responsabilidad también muy, muy interesante, que es cómo compartir esos datos, cómo compartir ese conocimiento que se crea bajo su sombrilla. Y hoy el CIP está desarrollando su política de acceso abierto, eh, porque desde hace muchos años, de hecho, el CIP fue una de las instituciones pioneras en América Latina en hablar sobre datos abiertos de ciencia, que son la base de un montón de investigaciones, eh, y ellos pues empezaron con unas prácticas, digamos que sus investigadores empezaron a utilizar licencias Creative Commons para publicar los datos que encontraban de distintas especies en distintos lugares del país. Y hoy, después pues de que ya tienen un montón de experiencia ya, tuvieron que sentarse a pensar, bueno, ¿y esto cómo lo convertimos en una política? Todavía están haciendo ese trabajo porque es realmente como ser una institución eh, que responde como a dinámicas del Estado también, pero trabajan con universidades, algunas universidades privadas, entonces no tienen una naturaleza muy definida, les toca ese trabajo de ver quiénes realmente son ellos y cómo pueden gestionar ese conocimiento, pues están en ese desarrollo de la política, pero su idea es que esas prácticas que ya hacían sus investigadores como un gesto casi voluntario, de compartir esos datos, se convierta en un conjunto de normas o de acuerdos que hagan del acceso abierto en el CIP una política institucional. Pero mientras trabajan en eso, han estado avanzando en la creación de guías y de materiales didácticos que ayudan a sus investigadores en la construcción, ayudan a sus investigadores a despejar dudas para tratar de compartir un lenguaje común a la hora de hablar
sobre el ecosistema de lo abierto. Entonces aquí estoy mostrándoles una de esos materiales didácticos que yo pues creo que también son recursos educativos sobre acceso abierto en general, porque una cosa que vimos, nosotros estuvimos acompañando este proceso del CIP, haciendo unos documentos de comparación de otros sistemas en otros países, cómo funcionaban legalmente y cómo él sí podía adoptar una política de acceso abierto, pero la parte que me tocó a mí, que fue una experiencia muy interesante, fue construir estos recursos para que los investigadores pudieran como compartir un lenguaje, ¿no? Lo que acabo de decir, como que hay muchísimas dudas en torno al acceso abierto, a los REA, al mismo adjetivo de lo abierto, y lo que quisimos fue que los investigadores no recibieran el día de mañana una política que les cayera pues del cielo en paracaídas, sino que ellos ya tuvieran una relación con ese lenguaje, que ya supieran que cuando les están hablando de acceso abierto, significa esto y no todo gratis, por ejemplo, ¿no? O que cuando estamos hablando de derecho a autor, estamos hablando de este tema y que Creative Commons es otra cosa, ¿sí? Como que pudieran tener esas herramientas para que a la hora de que se publique su política, los investigadores digan, ah, entiendo perfectamente de qué me están hablando, porque ya tengo un conocimiento previo sobre, sobre estos asuntos. Entonces, ese trabajo creo que para mí, en relación a esta charla que quise enfocarla entre políticas y prácticas, me parece que es un ejemplo muy interesante que otras instituciones o incluso ministerios de educación o de ciencia y tecnología podrían adoptar, porque una cosa es desarrollar una política y otra cosa es que la gente realmente se apropie de esa política, que la gente, que tus investigadores o que tu comunidad entiendan de qué les estás hablando y no como otro documento más que les toca aplicar y que les pone más trabajo y que les pone más obligaciones, sino que es como la oportunidad de crear una política de acceso abierto o de open science o de recursos educativos abiertos, es la oportunidad de, digamos, de generar unas normas, como unos acuerdos de cómo vamos a compartir esto que hacemos, cómo vamos a compartir esto que hemos creado, y esa confianza en la política pues solo se logra si en ese mismo proceso se han creado estas estrategias de comunicación que acercan al público, a la comunidad, y no simplemente como que se les entregue un documento que seguramente será un documento muy legal, un documento como con muchos subtítulos y muchos anexos, un documento complejo. Entonces esto facilita esa lectura y facilita que la gente también se sienta parte de esa construcción de las políticas, y creo que es muy coherente con la idea de lo abierto, ¿no? Eso es una de las conclusiones de la charla, entonces no se las voy a adelantar todavía, pero ya estoy por terminar, porque creo que se nos acaba el tiempo. Y para terminar, quisiera recordar otra vez las palabras del investigador Rajbala, siempre creo que lo digo mal, Ravala, sobre el impacto de la propiedad intelectual en el acceso al conocimiento. Y seguramente algunos de ustedes reconocen de qué estoy hablando cuando digo Diego o cuando se muestra este slide de compartir no es delito, porque en Colombia tuvimos un caso, para los que no alcanzaron a conocerlo, tuvimos un caso que evidencia justamente ese impacto de la propiedad intelectual en la academia y en nuestra vida cotidiana, digamos. Se trata de Diego Gómez, que es un biólogo colombiano que compartió una tesis en internet y enfrentó un proceso penal por más de 4 años que le pudo suponer pagar una pena de 4 a 8 años de cárcel y una multa millonaria. Y es un caso que acompañamos en Carisma porque justamente nos permitía con él evidenciar los desequilibrios que hay en las leyes actuales de propiedad intelectual y también demostrar por qué el acceso al conocimiento, por qué el acceso abierto es una alternativa
por la que debemos como seguir apostando. ¿Por qué? Porque si la tesis que Diego encontró en internet y que después compartió y que lo metió en tremendo lío, si esa tesis hubiera sido una tesis que hubiera tenido una licencia, que hubiera estado en acceso abierto, pues nada de esto hubiera pasado, porque él simplemente había encontrado un recurso educativo abierto que le había permitido hacer lo que a él le interesaba hacer, que era lo mismo que le interesaba a los estudiantes sudafricanos cuando les preguntaron por qué cuando compartían cosas en internet en qué estaban pensando, y era pues solamente era compartir lo que otro había hecho y a mí me parecía importante, interesante, que me aportaba a mi investigación. Y lamentablemente la universidad que era la Universidad Nacional, donde Diego encontró esta tesis, adoptó una política de acceso abierto un año después de que Diego había compartido en internet esta tesis sin autorización, y por eso es que como que todo va volviéndose un rompecabezas que va cobrando sentido, ¿no? Entonces, si esa tesis hubiera estado bajo esa política, pues no hubiéramos tenido que apoyar a Diego durante tantos años como en esta defensa de su lema, ¿no? Que compartir no es delito y que el acceso al conocimiento de la cultura, pues, son fundamentales para nuestra sociedad. Y por último, quería recomendarles, pero yo miro si, dos lecturas, una que es de mi colega Amalia Toledo, que la cité al principio de mi charla, que se llama Acceso Abierto y Recursos Educativos Abiertos en América Latina, un estudio sobre el panorama de políticas en Chile, Colombia y Uruguay. Ella se enfoca en esta investigación especialmente en el tema de gasto público, que también es una investigación que ha venido haciendo desde hace varios años, y cómo cómo estos países han ido creando políticas en relación al acceso abierto y a los recursos educativos abiertos. Y en la segunda lectura es co-creación de recursos educativos por parte de profesores y formadores de docentes en Colombia, que es el resultado de una investigación que también a la que le tengo mucho cariño, que es CoCrea. CoCrea fue un proyecto de Carisma que desarrollamos entre 2014 y 2016 con profesores de distintos lugares del sur de Colombia, especialmente zonas rurales, y con ellos, digamos que la mayor conclusión, o mejor dicho, lo que les cuento para que se entusiasmen con la lectura de este documento que hicieron dos de los investigadores que estuvieron en campo, digamos, con los profes, que son Ulises Hernández y Marcela Hernández, y María del Pilar Sáenz, que estuvo como en la coordinación general del proyecto. Como que lo que ellos descubrieron es que no se puede hablar de políticas de acceso abierto ni de políticas de recursos educativos abiertos si realmente no se genera un plan de creación de esos recursos, sin realmente no se hace un acompañamiento, porque es un proceso inédito, o no inédito porque los profesores todo el tiempo están innovando, están creando cosas, están haciendo sus propios recursos, sus adaptaciones, pero digamos que pasar de eso que normalmente se hace en el aula a pensarlo para otros porque lo vamos a publicar en internet, porque lo van a poder utilizar en otro lugar, porque nuestros estudiantes lo van a poder ver desde otro escenario que no es necesariamente el salón de clase. Ese proceso requiere un acompañamiento muy especial y muy dedicado por parte de los formadores de docentes. Y eso fue como ese es como el tema perdón, de este documento. Entonces, ustedes me dicen si voy bien de tiempo para ir cerrando y tener espacio para las preguntas. Sí, dale. Si quieres ir cerrando, estamos bien, estamos justo de tiempo. Listo. Estamos en tiempo. Vale, perfecto. Entonces, ¿cuál es como que al final a la hora del te digo, bueno, ¿cuál es el objetivo de esto? ¿Cuál es el fin de impulsar o de seguirle la pista, cada uno desde su lugar, al tema de políticas de recursos educativos abiertos o de
prácticas en lo abierto, en el universo de lo abierto. Primero, creo que lo que yo perseguiría sería reconfigurar ese sistema de conocimiento, ese mapa que les mostré al principio, ¿no? Lograr que esa producción de conocimiento científico, de conocimiento académico, no sea casi que un píxel, ¿no? En ese mapa que les mostré. Y eso, pues, un camino para lograr eso, creo yo que sí, definitivamente son la construcción el diseño y la elaboración de recursos locales, que se pueda compartir el conocimiento que se produce en la región y poder como tener la confianza de decir, vamos a hacer esto con base en un proyecto peruano, en un proyecto colombiano, en un proyecto argentino, ¿no? Que podamos como mirar hacia el sur, mirar hacia América Latina y poder reconfigurar ese sistema de conocimiento para que sean nuestros propios saberes y nuestra propia experiencia la que nos permita como construir la educación que queremos, ¿no? Lo segundo, creo que este tipo de políticas o de prácticas nos permiten eh, estar cerca, o por lo menos a mí me han permitido estar cerca de ver cómo se configuran las políticas públicas en Colombia. Entonces, ver las dificultades que hay, los tropiezos, los trámites, las discusiones a las que a veces ni llegamos porque muchas veces son cerradas o porque vienen cuestiones como preconfiguradas de acuerdos internacionales, de tratados de libre comercio, o porque muchas veces para nosotros como sociedad civil es muy difícil acceder a esas discusiones. Entonces creo que estar cerca de estos procesos pues debería permitirnos como plantear preguntas más amplias frente a la construcción de políticas públicas en diversos ámbitos, no solamente en el ámbito educativo, que es el que, digamos, nos convoca hoy, pero si este es nuestro ejemplo, esto es lo que hemos visto, pues así seguramente también se discute en los temas ambientales, los temas de género, los temas de, no sé, cualquier tema pasa por el mismo proceso. Entonces, creo que esta experiencia nos debe permitir como estar muy atentos a cómo se construyen esas políticas públicas digamos, que trabajemos para que sean procesos democráticos, participativos, abiertos y que no sean como cosas que nos llegan cuando ya han sido debatidas sin nosotros. Y por último, creo que el objetivo, el fin, es que casos como el de Diego no se repitan nunca. No podemos criminalizar a los estudiantes por compartir el conocimiento, no podemos permitir que los estudiantes pasen 3, 4 años de su vida pensando que van a ir a la cárcel porque compartieron un paper en internet, ¿no? Por más de que es súper importante dar el crédito, hacer esta atribución correcta. Eso todo lo hizo Diego porque eso fue lo que le dijeron a él que había que hacer. Dar el nombre del autor, dar toda la indicación sobre la publicación, cómo era, dónde estaba. Simplemente él lo pasó de un lado a otro, de una plataforma que era Facebook, lo encontró ahí y lo pasó a Script, que era otra plataforma. Y en esa acción cometió un delito según las leyes actuales, pues que hacían un delito que es totalmente exagerado, ¿no? Como que nadie puede decir que eso era piratería, porque ya vimos que no responde a los motivos de la piratería, ¿no? A lo que mueve ese sistema de piratería. Afortunadamente, el caso de Diego terminó en 2017, en diciembre, con 2 sentencias a su favor, donde las jueces, creo que además fueron mujeres, reconocieron que lo que había hecho Diego era una práctica académica, sin ánimo de lucro, sin ánimo de dañar al autor, pero de todas formas la ley de propiedad intelectual en Colombia, no, a pesar de que tuvimos este año una modificación, no cambió tanto como para proteger este tipo de acciones. Entonces, pues nuestra tarea es
si en términos políticos todavía es muy difícil lograr unas reformas al derecho de autor que sean más equilibradas, que tengan en cuenta las dinámicas de los contextos digitales, pues nos toca como seguir trabajando con nuestra bandera del acceso abierto, de los recursos educativos abiertos, para decir, bueno, esto es más flexible, esto nos permite construir entre varios, esto lo puedes compartir, esto lo puedes traducir, esto lo puedes modificar, porque nuestra base legal es una licencia. Entonces, si tenemos más, si podemos equilibrar más esa proporción de recursos que están en abierto, seguramente pues nuestros estudiantes no van a tener que dirigirse solamente a recursos que están con todos los derechos reservados. Y ahí pues se va a poder de pronto equilibrar un poquitico la balanza. Entonces yo lo dejo por ahí y para que pasemos a las preguntas. Y muchas gracias por quedarse hasta este final. Muchas gracias a vos, María Juliana. Muy, muy interesante la presentación. Ahí estamos. Bueno, y también ahí por el chat ya hay varias preguntas y comentarios. La verdad que la síntesis general es que todos están muy contentos con tu presentación. Yo no he visto nada, entonces tengo susto. Arranco, si querés, con algunos de los comentarios y preguntas. Y, por ejemplo, Marcela Fatone, ella es socióloga de acá, desde Buenos Aires, Argentina. Se desempeña hace algunos años en el ámbito de políticas públicas en el Ministerio de Desarrollo Social. Y me perdí con la pregunta, ahí voy con la pregunta de Marcela. Dice, me nacen interrogantes respecto de desafíos tanto de la producción como de la accesibilidad, principalmente en el marco de las desigualdades existentes en las sociedades latinoamericanas como las nuestras. Aquí también las cuestiones vinculadas a las políticas públicas y la inversión educativa de los estados. Esto como primer comentario, te sumo uno o dos más y si querés después ya te doy el espacio para que vayas respondiendo, Juliana. Después se suma Javier Martínez, sería interesante, dice, que María Juliana nos contara más sobre la iniciativa de repositorios de la Universidad Nacional de Colombia y las licencias abiertas, así como sobre las iniciativas similares en otros países. Iniciativa repositorio de la Universidad Nacional y licencias abiertas. Licencias abiertas y sí otras iniciativas en países similares. Y después, si querés, paro ahí para que vayas respondiendo. Bueno, Marcela, muchas gracias por tu comentario. Yo creo que justamente la producción de este tipo de recursos educativos abiertos deberían ayudarnos también a atacar esa deuda que tenemos en temas de accesibilidad, ¿no? Entonces, creo que es importante ese punto de pensar cómo nuestros recursos también son recursos accesibles, también, por ejemplo, si desarrollamos un recurso digital, hay herramientas muy sencillas para poder poner, por ejemplo, una página web que se pueda contrastar, una página web que se pueda como agrandar la letra, pensando en personas que tienen algún tipo de discapacidad visual, como yo, que no veo nada. Entonces, como que ese tipo de preocupaciones, yo creo que cada vez se van a volver más por diseño, ¿no? Y eso debería ser un tema para las personas que elaboran o que crean recursos educativos abiertos, como el diseño inclusivo debería ser una cuestión que pensamos desde el principio de nuestros proyectos y no solo al final cuando decimos, ay, esto ahora quién lo va a ver, esto está muy pálido, esto no se entiende, esta letra está muy chica. Entonces creo que si le damos la vuelta a pensar en ese diseño inclusivo, pues podemos como aprovechar estos recursos educativos que se pueden transformar
que se pueden modificar y compartir, también para atender yo lo llamo deuda, porque los libros y toda esta forma en la que hemos accedido al conocimiento ha dejado por fuera a un montón de personas. Hoy en día contamos con unos softwares. Colombia, por ejemplo, tiene gracias a una ley, tiene un software de lector de pantalla que la gente puede acceder si va a la biblioteca, o incluso creo que lo pueden tener en sus casas, pero definitivamente el tema de accesibilidad y de recursos educativos abiertos debería ser como algo que empecemos a pensar mucho más. Además que también creo que por un proyecto en el que estoy trabajando ahora, en el que he entendido un montón de cosas sobre inclusión social, creo que más allá de ofrecer como facilidades para personas con discapacidad con nuestros recursos, creo que entender el tema de la inclusión más allá de eso también hace que entendamos que, por ejemplo, una persona que está en un escenario rural, pues no tiene las mismas, digamos, la misma conectividad que alguien que está en Bogotá o en Medellín o en Buenos Aires, y en esa medida, pues, qué tipo de recursos creamos, ¿no? Unos recursos que son pesadísimos, que para una conexión van a ser difíciles de mantener, o creamos como unas cosas que sean más ligeras, que conexiones más débiles también las puedan leer, o que se puedan instalar en redes locales que no dependen de internet. Bueno, ahí como que el tema de la inclusión se puede agrandar un montón, y creo que es el lugar desde donde estamos, que es esta posibilidad que nos da lo abierto de modificar y de mejorar cada vez más los recursos, pues es una ventaja o algo que tiene una oportunidad que tenemos a nuestro favor. Javier, el repositorio de la Universidad Nacional, si quieren yo les puedo mandar el link, es la biblioteca, hay como una URL que es bdigital.unal.edu.co, UNAL de Universidad Nacional, ¿no? bdigital.unal.edu.co, y ahí pueden acceder a, como dije, a las tesis de maestría y doctorado de la Universidad Nacional de Colombia. Es la universidad donde yo estudié y tengo como una historia con este repositorio. Es que cuando se lo presentaron a mis compañeros de curso, la introducción fue como muy, no sé, como si fuera cualquier cosa, ¿no? Como muy tranquila. Y yo estaba muy emocionada porque como trabajo en esto, era como increíble que le estuvieran contando a mis compañeros que teníamos un repositorio donde iban a quedar nuestras tesis, que otras personas las iban a poder ver, leer, traducir. Y creo que para hablar del repositorio, de todos los repositorios, es muy importante impregnarles ese entusiasmo, ¿no? No decir solamente, sí, tenemos todas las tesis ahí y ahí las pueden ver, sino como, ¿qué significa que el conocimiento que han producido miles de estudiantes de una universidad tan grande esté a disposición de cualquiera, ¿no? Entonces, como que ese cambio de mirada sobre lo que tenemos, sobre nuestro propio conocimiento, creo que también es como algo muy importante a la hora de hablar de políticas o de prácticas en lo abierto, ¿no? Como que no es solamente que haya un montón de tesis ahí como si fuera cualquier cosa, sino como el valor que le damos a eso. Ese repositorio funciona gracias a las licencias que también lo mencionabas en tu pregunta, comentario, y también se puede como ver desde ahí qué tipo de licencia tienen las tesis. Aquí estoy viendo que utilizan Creative Commons atribución no comercial sin derivar, y ese tema de las licencias es para otro momento. Yo solamente te puedo, porque es muy, muy largo, pero te puedo recomendar que busques las páginas web de los capítulos latinoamericanos de Creative Commons. Mi favorito es el uruguayo,
donde está todo el equipo de Mariana Fossati, Jorge Gemeto y Patricia Díaz. Bueno, hay un montón de gente que en Uruguay ha desarrollado como muchísimo conocimiento alrededor de las licencias con una perspectiva latinoamericana, con una perspectiva política, de militancia en esto, y creo que ese capítulo te puede dar como, ese grupo de gente, le digo capítulo porque así es como lo llamamos dentro de Creative Commons, pero ese grupo de gente en Uruguay eh, ha tenido como mucho, ha hecho un montón de trabajo que puede explicarte muy bien qué significan las licencias abiertas. Las licencias abiertas para mí en este contexto son la base legal de nuestro movimiento, ¿no? Es lo que permite que lo que hagamos esté dentro de un marco de legalidad eh, que están basadas en el derecho de autor, pero lo, con una perspectiva más flexible, hacen que entonces no hablemos de todos los derechos reservados, sino de algunos derechos reservados, y en esa medida los autores, los creadores de los contenidos son, toman como un papel distinto, más activo, creo yo, y deciden que quieren compartir parte de su trabajo bajo ciertas condiciones, o que quieren compartir su trabajo completamente, pero bajo ciertas condiciones. El copyright tradicional lo que te dice es que no hay esa negociación, es todo o nada, o sea, como que no, no te dice voy a compartir o puedes tomar mi trabajo si haces esto o lo otro, sino que simplemente te dice que tienes que pedir autorización. Entonces las licencias o pagar. Las licencias permiten como cierto, como, sí, como una negociación más flexible. Y otros repositorios, otros lugares donde hay también materiales abiertos, pues sería en el caso latinoamericano Redalic o Cielo, donde también hay tesis, pero es más como el tema de acceso abierto. Y yo de todas formas les recomiendo que se den sí, que revisen el portal colombiaaprende.edu.co, que es pues como el portal de la iniciativa de gobierno de Colombia, del gobierno de Colombia, con recursos educativos abiertos, que este portal pues sí es un portal hoy en día mucho más robusto que cuando uno se mete a buscar como el tema de la iniciativa REDA. Por ahí sí más o menos me quedé como muy confundida, pero este portal de Colombia Aprende sí tiene unos recursos importantes, todavía le falta hacer algunos ajustes, sobre todo en términos de las licencias, para que la gente entienda como mucho más, con mucha más claridad qué puede y qué no puede hacer con esos recursos que están ahí. Pero pues colombiaaprende.edu.co también sería un portal interesante para revisar. Bien. Buenísimo. Te sumo dos preguntas más. Bir, ¿estás por ahí vos? Sí, estoy por acá. Hay una nueva pregunta, María Juliana, para vos, desde Uris Belio, que consulta. ¿Se han podido establecer consultas de lineamientos o políticas con algunos de los países anteriormente mencionados y así poder llevar a Colombia políticas de acceso abierto? De esta forma, no duplicar esfuerzos y seguir ejemplos latinoamericanos. Eso es lo que nos pregunta y te pregunta Euris. Vale. Pues yo, desde mi lugar, yo te diría que esa pregunta se la tenemos que hacer al gobierno, porque no sabemos en este momento cuál es digamos, el nivel de la discusión sobre estos temas. Yo lamentablemente tengo que decir que por lo que se logra encontrar información en Internet, al menos en temas de recursos educativos abiertos, no hay como un documento que se esté discutiendo, el gobierno anterior no alcanzó a dejar un borrador, o al menos no lo conocemos desde la sociedad civil. Entonces, pero sí sería súper interesante que no duplicaran esfuerzos y que estuvieran viendo experiencias de otros países, pero no te puedo contestar exactamente porque no lo sé.
Bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. Una pregunta más, Vir, la tenés por ahí. A ver. Tena, de México. Exacto. Pregunta, ¿a qué atribuye el fracaso o el desbancamiento de la iniciativa REDA en Colombia? Espinosa, desde México. Aquí. Bueno, a mí me da, no me gusta pensar que es fracaso, porque creo que fue una iniciativa que en su momento llamó mucho la atención y creo que el éxito o lo robusto que se ve Colombia aprende en este momento también de alguna manera se le debe a esa iniciativa, pero y también hay unos portales universitarios que siguen trabajando como en estos temas, pero yo creo que es cuestión de voluntad política, de tener como esto en la agenda como una prioridad y seguramente pasaron otros temas a volverse urgentes y el desarrollo de lo que habría podido ser REDA hoy, pues no se ha logrado desarrollar hasta ahora. Honestamente espero que este próximo gobierno retome eso y pues sobre todo retome las lecciones de lo que ha pasado en estos años y pueda darle un impulso a esta iniciativa, pero pues como ustedes estoy casi igual de que quiero hablar con el ministerio y preguntarles qué ha pasado, porque en la última entrevista que logramos hacer con Carisma, con personas del Ministerio de Educación, el tema estaba muy, sobre todo como que no se podía medir, no había realmente datos sobre lo que había pasado, entonces como que sin ese conocimiento, realmente sin esa evaluación, pues es casi que imposible poder contestar por qué pasó lo que pasó, porque está como en stand-by. Yo diría que más que fracasar está ahí como que no se quiere morir, pero tampoco, al menos no nos muestran cómo ha avanzado. Y si hay alguien del ministerio que me esté escuchando, por favor, hablemos, porque necesitamos entender qué es lo que ha pasado con REDA. Ojalá que alguien del ministerio esté escuchando. Ojalá. Ojalá. Que me llamen. Sí, totalmente. No, yo creo que además de esto, digo, sumaría en la región, después de esta última década, tal vez donde hubo en muchos de los países de la región, por ahí algún gobierno más, o gobiernos más progresistas en este sentido, por ahí los programas de una computadora por niño, Conectar Igualdad en el caso de Argentina, el Plan Ceibal en el caso de Uruguay, en el caso de Colombia también, digo, hay que ver qué quedó de ahí en muchos casos. En el caso de Argentina, puntualmente, mucho de lo producido y lo hecho, que había recursos educativos abiertos, se fueron perdiendo, se fueron bajando en algunos casos, lamentablemente, de la misma web y fue quedando desactualizado, así que realmente habría que ver de hacer un análisis de eso e intentar recuperar esos viejos recursos educativos. Así que la verdad que, como siempre, tenemos mucho trabajo por delante para seguir haciendo. Juliana, te voy sumando más comentarios y alguna pregunta puntual. Te voy a tirar la pregunta primero y después, mientras vos pensás ahí la respuesta, voy sumando todos los comentarios y agradecimientos. La pregunta puntual es de Silvita Fernández, de Silvia Fernández. Me gustaría conocer cuál es el proceso de gestión que realizaron teniendo en cuenta la construcción de políticas públicas en la creación del acceso abierto. Eso por un lado, y a ver si había otra pregunta. No, eso por un lado. En realidad acá te pregunto y te agrego, la política que está elaborando Colombia respecto a ciencia abierta, más que acceso abierto, ¿nos podés contar un poco sobre ese proceso? Digo, ¿se está haciendo desde las universidades? ¿Se está haciendo desde la reciente creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología? ¿O no? ¿O se llama similar? ¿Qué nos podés comentar sobre eso?
y mientras vos no pensás la respuesta, voy haciendo unos comentarios rápidos. Victoria Yance, saludo desde Lima, Perú. Muchas gracias por compartir sus conocimientos y experiencias. Silvia Fernández también, muy completo y amplio el webinar de hoy para explorar el acceso abierto en Colombia. Marcela Fatone, muy interesante como ejemplo de práctica de producción y de co-creación. Muy buen punto la importancia de la mirada desde el sur, desde Latinoamérica, para la construcción de políticas públicas y la reconfiguración de los sistemas de conocimiento. Realmente increíble el caso de Diego, que nos pone en alerta, muy interesante la presentación. Y el último de los comentarios de Melissa Mieres, excelente presentación, muy claro e interesante conocer sobre las iniciativas de acceso abierto y los recursos educativos abiertos en la región. Como profesionales de la información, es importante acompañar este proceso. Esos son algunos de todos los comentarios. La gente está muy contenta con tu webinar y con el trabajo que venís haciendo, Juliana, y desde Fundación Carisma también. Vale. Me callo, te doy espacio para respuesta. Bueno, la primera pregunta de Silvia no la entendí bien. ¿Tú la entiendes? A ver, Proceso de gestión. me gustaría conocer cuál es el proceso de gestión que realizaron teniendo en cuenta la construcción de política pública en la creación del acceso abierto. Ahora que lo leo con más tranquilidad y fuera de mi rol de locutor, está difícil. Está difícil porque no sé si se refiere a un caso especial. A un caso puntual. A ver, yo por ahí, mientras Silvia agrega algún comentario para aclarar un poco la pregunta, te repregunto, ¿qué nos podés comentar sobre la construcción de la política pública sobre ciencia abierta que se está haciendo en Colombia? Sí. Digo, ¿quiénes son los actores que están participando? Gente del movimiento, instituciones como la Universidad de Antioquia, el nuevo ministerio recientemente, Conciencia, ¿qué nos podés contar? Bueno, yo les cuento que el Colciencias, que es pues, como el encargado de ciencia y tecnología, empezó a hablar de ciencia abierta hace un par de años, sobre todo por una presión grande, que era la entrada de Colombia a la OCDE, y en esa medida como que empezaron a preocuparse mucho por el tema de ciencia abierta, pero lamentablemente en Colombia, no sé si es una práctica latinoamericana, pero en Colombia las instituciones del Estado tienen, creo yo, una mala práctica con la sociedad civil, y es que nos invitan como ya sobre la fecha, cuando ya tienen un documento casi elaborado, o no nos mandan un documento completo, sino que nos mandan un borrador, y como la asistencia a esas reuniones donde se discute todavía sigue siendo muy restrictiva, muy centralizada en Bogotá, como si este país no tuviera 44 millones de personas. Todo se reduce como a los que logran llegar a una reunión en el centro de Bogotá, y eso hace que sigan teniendo como unas dinámicas muy centralizadas y muy todavía como de casi que tenés como la suerte de participar en una reunión, pero porque tuvo que tocar muchas veces la puerta, ¿no? Entonces, eso por un lado, que me parece que es el primer incentivo para poder hacer una cuestión más participativa y abierta, pues es abrir la puerta, ¿no? Como abrir a otros comentarios, propiciar un ambiente de participación online, ¿no? Como con tanta facilidad podríamos tener unos procesos mejores. Eso no ha pasado exactamente eso con la política de ciencia abierta. Tuvimos la oportunidad de estar en una reunión en mayo, donde se discutió un borrador de la política, pero mayo ya era un periodo muy preelectoral, y ahí ya todo se empieza a volcar hacia las elecciones, y lo último que sabemos es que no hubo política de ciencia abierta antes de que se terminara el gobierno Santos, ¿no? Algunos comentarios para esa política, es que parece que no estaba muy presente la noción de ciencia ciudadana, que hace parte fundamental de la idea de ciencia abierta,
y que eso pues se podía como mejorar, involucrar mucho más dentro de la política. Otra cosa que parecía que faltara, estoy leyendo, recordando unas notas que tenemos de esa reunión, y es la idea del repositorio institucional. También como que hay mucha experiencia en eso y era un poco raro que el documento no lo citara específicamente ese concepto. Y creo que también yo creo que la deuda más grande es poder abrir la discusión más allá de las universidades, más allá del ministerio o de Colciencias, y poder hablar con los grupos que están haciendo ciencia ciudadana, que están creando metodologías participativas. Hay no sé si un montón, pero hay varias iniciativas en Medellín, por ejemplo, aquí en Bogotá, de laboratorios ciudadanos, y eso hace parte justamente de esta idea de ciencia abierta que amplía la idea de que la ciencia solamente se produce en las universidades, sino que hay un montón de otros actores y hay un montón de otros documentos, ¿no? Y escenarios en donde se produce esa idea de la ciencia. Entonces, pues creo que todavía está el tema crudo y hay que ver cómo este gobierno lo va a retomar. Ustedes, estamos hablando como en el peor, en un momento que yo casi no tengo certezas de nada, ¿no? Como que, porque con este cambio de gobierno, que es un gobierno, aunque ambos manejan una línea política, digamos, similar, van a ser gobiernos bien distintos entre sí. Y llevamos 8 años de un gobierno, entonces ese tránsito a un nuevo gobernante, pues todavía lo estamos como asimilando y tenemos que esperar a que al menos presenten el plan de desarrollo para poder saber a qué le van a dar prioridad, y ahí seguramente les puedo actualizar esta información sobre la política de ciencia abierta. Nosotros estamos organizando, aprovecho para meter ahí una pequeña cuña, un encuentro dentro del Foro de Ciencia América Latina, que es el Foro CILAC, que se va a realizar el 22 de octubre en Panamá, y ahí esperamos poder convocar gente de este nuevo gobierno y gente de otros ministerios de América Latina para poder, y también pues investigadores, activistas, para poder generar ese diálogo que es tan importante a la hora de pensarse estas políticas, para que no suceda esto que tanto tememos, ¿no? Que sean como documentos que llegan en paracaídas y que nadie sabe cómo se construyeron. Entonces, ese foro esperamos que sea una oportunidad para discutir este tema también. Yo puedo sumar ahí sí. algún comentario, alguna consulta. Ya que nombraste de alguna forma, bueno, todo lo que en Colombia se está realizando, que es sumamente interesante desde, no solamente de la ciencia abierta, que hay muchos actores que trabajan en ello, sino también innovación ciudadana, hay muchas iniciativas. También, bueno, tuvo lugar en varias de las regiones todo lo que son los LABIC de la CEGIP, y bueno, sumando también todo el movimiento de educación abierta, ¿no? La pregunta sería, ¿qué tips vos podrías llegar a mencionar para que tengan algún tipo de impacto, teniendo en cuenta todos estos movimientos y todos estos actores, en esta brecha que se da en la geopolítica del conocimiento que mencionabas al principio, ¿no? Se me ocurre en este momento, tal vez, bueno, todas las estrategias de comunicación nuevas, como la comunicación académica, ¿no? Pero bueno, justamente lo interesante del acercamiento de estos movimientos es que cada uno puede aportar lo suyo, tanto en metodologías como en prácticas, para justamente dar un mayor, bueno, una impronta desde el sur para tratar de impulsar nuevas prácticas para que esta geopolítica, bueno, pueda cambiar de alguna forma. No sé qué tips a vos se te ocurren en este momento, así un par, como para poder pensar en ese sentido.
Vale. Yo creo que, digamos que los movimientos de ciencia ciudadana o de laboratorios de innovación que se salen de los lugares tradicionales de producción del conocimiento, tienen mucho para enseñarnos, porque justamente en esos espacios se están atendiendo a unos problemas que ni siquiera nos alcanzamos a imaginar muchas veces, y que de pronto en la distancia que hay entre la universidad y la realidad o la sociedad, lo digo, que yo me he pasado mucho tiempo dentro de la universidad, y creo que pues es un lugar común lo que voy a decir, pero la universidad muchas veces se mantiene como dentro de una burbuja que no le permite atender realidades urgentes que están pasándole a la gente, ¿no? Y por el contrario, los laboratorios, y eso sería como, no sé, un tip, sería como mirar cómo esos laboratorios y cómo esas iniciativas están atendiendo a problemas urgentes, ¿no? Cómo están resolviendo que esta comunidad no tiene agua potable, o cómo están resolviendo que aquí no hay conectividad, no hay internet, entonces están trabajando con redes locales y están generando como procesos que no dependan de esa conectividad pues de la última milla que todavía Colombia es un país supremamente difícil en términos geográficos, entonces hay comunidades a las que todavía se va a demorar por más esfuerzo que hagamos, es complicado, entonces, pero eso no quiere decir que tienen que quedarse por fuera, entonces, y esos problemas los están atendiendo más que el Estado o que las universidades los están atendiendo los mismos laboratorios ciudadanos. Entonces, revisar esos casos me parece que es muy importante y, y por otro lado, creo que en ese mismo sentido, yo diría que algo en lo que tengo que reconocerle a las comunidades técnicas es la preocupación por la documentación, ¿no? Documentar nuestras prácticas, documentar nuestros trabajos, nuestras metodologías, porque muchas veces pasa que hacemos un montón de cosas y eso después no hay una gestión real de ese conocimiento porque queda en la cabeza de los 4 o 5 que se fueron a hacer el trabajo de campo y que estuvieron como en ese proceso que muchas veces tiene como tanto valor para personal y simbólico y que es un montón de emociones de poder estar trabajando con las comunidades y después no tenemos ni siquiera una bitácora de lo que pasó. Entonces, eso sería como primero apoyar, no sé, cualquier iniciativa de mapeo de este tipo de iniciativas y de proyectos de ciencia ciudadana. Eso me parecería importante. Y segundo, que a esos mismos proyectos se preocupen por su documentación y porque otros podamos aprender de esos procesos, ¿no? Buenísimo, Juliana. Muy claro. Bueno, ya quedó resuelta ahí la pregunta de Silvia con tu respuesta anterior sobre el proceso de construcción de acceso abierto, de ciencia abierta. A ella le interesaba puntualmente el acceso abierto, así que ahí llegamos a un acuerdo. Te hago una pregunta de cierre, una pregunta final. Relacionado con esto, el reciente movimiento de bibliotecarios al Senado, no sé, bueno, ahí surgido en Colombia, digo, para tratar el tema de las excepciones para bibliotecas, lo vinculo en este sentido, digo, ¿lo conocés? ¿Pudiste la oportunidad de participar? ¿Y qué, digo, y qué rol posible, digo, le ves respecto a la injerencia sobre esta construcción y esta invitación al nuevo proyecto de ley sobre ciencia abierta? Está claro y fue muy claro lo que planteaste de lo que pasó puntualmente cuando los invitaron tardíamente, etcétera, con Carisma, pero digo, ¿qué rol crees que puede llegar a tener este nuevo movimiento y qué injerencia puntualmente? No sé si... Sí, pues bibliotecarios al Senado para mí es como
lo que tiene que pasar, ¿no? Deberíamos tener artistas al Senado, profesores al Senado, como que para organizaciones como Carisma resulta un poco difícil hacer esta incidencia pública o política, porque nosotros al final no somos representantes de un gremio como tal, sino que estamos como apoyando distintos grupos, estamos trabajando mucho en colaboración con otros, entonces trabajamos con periodistas, trabajamos con los bibliotecarios, pero bibliotecarios en esta última etapa de Leyeras ya fue como que ya tenían una independencia y un empoderamiento tal del tema que nosotros podíamos acompañarlos, pero ellos o ellas eran las que estaban también liderando su propio proceso y su papel, y reconociendo su papel en la construcción de esa reforma del derecho de autor en Colombia, que nosotros, para los que no sepan, la conocemos como Ley Lleras. Entonces, creo que esto fue como muy, muy importante porque pudieron como crear su propia voz, su propio activismo a su manera, con sus propios recursos como humanos y todo el conocimiento que tienen sobre su tema. Y eso creo que fue para mí como vital para este proceso de Leyeras, que siempre es muy desgastante y agotador, y las discusiones en el Senado yo ni siquiera estuve tan cerca, pero las que estuvieron más cerca sí sé que es un trabajo muy arduo. Entonces el hecho de que ya no estuviéramos como tan solas y que existiera un grupo organizado desde Colombia fue muy, muy importante. Y creo que una de las cosas que se ganaron gracias a esa sinergia con grupos como Bibliotecarios al Senado en esta reforma fue que cada 3 años el Congreso y el gobierno deben promover una audiencia pública para poder escuchar a las voces de la sociedad civil y de la academia que quieran que tengan comentarios sobre la ley de derecho a autor, ¿no? Eso es algo que no teníamos. Al principio estuvimos como insistiendo en que fuera cada año, después logramos ahí en esa negociación que fuera cada 3 años, y esto creo que va a ser muy importante porque dentro de 3 años seguramente Bibliotecarios al Senado va a estar muchísimo más organizado, muchísimo más empoderado, muchísimo más claro en los temas, y van a poder, después de esta reforma que hubo, pues van a poder analizar qué funcionó, qué no funcionó, o qué casos nuevos están pasando, ¿no? Porque con la tecnología todo el tiempo esto le mueve el piso a los derechos, sí, como a las leyes mejor. Entonces creo que eso es algo importante que ganamos, pues, y que vamos a poder ver su repercusión en el tiempo, ¿no? Juliana, muchísimas, muchísimas gracias. Muy, muy, muy claro. Claramente nos tenemos que seguir juntando todos, organizándonos. Se fue replicando la iniciativa de Bibliotecarios al Senado en distintos países de la región, hubo apoyo, así que la verdad que hay que seguir juntándonos, organizándonos, así que en ese sentido coincido 100%. Bir. No, la verdad que sí, que lógicamente que no solamente por todo este tema de las prácticas que comentabas recién de bibliotecarios, sino también por toda esta temática que nos encuentran hoy, ¿no? O sea, de el movimiento de educación abierta, que bueno, lógicamente también las bibliotecas y los archivos, bueno, forman parte de esto. Pero bueno, como para finalizar, de alguna forma, también siempre tratamos con Fer de invitarlos lógicamente agradeciendo a María Juliana por estar hoy, por compartir todo el conocimiento que también desde Carisma están realizando, toda su incidencia, no solamente en Colombia, sino a nivel regional.
Y también invitarlos al próximo webinar que se hará el 22 con Martín Tena, Espinosa de la Universidad de Guadalajara de México, que está por aquí, así que, bueno, Martín, te esperamos para el próximo 22. También, Fernando, tal vez, bueno, hablar un poquito sobre la OpenCom LATAM, que vendrá también en septiembre, y toda la gran agenda que tiene también Argentina durante, bueno, septiembre y noviembre aquí en el país, ¿no? Como el Congreso también de Humanidades Digitales, que vamos a hacer en noviembre, aquí en Rosario. Y no sé si, Fernando, te queda allí por comentar algo sobre la OpenCom LATAM, donde vamos a estar también. En realidad, bueno, del OpenCom, como siempre comentamos, el 29 de septiembre, acá en Buenos Aires, en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Ahora comparto el link, ya se pueden ir inscribiendo para participar. Si alguien está afuera y tiene posibilidades de gestionar su viaje y necesita alguna invitación formal para poder justificar el gasto o la inversión, mejor dicho, en su universidad o en su institución, por favor, avísennos para poder crear esa carta. Justamente también coincide, digo, Juliana forma parte del grupo regional de OpenCom LATAM, así que es una linda oportunidad. Esta serie de webinar, como siempre decimos, sobre educación abierta puntualmente, ahora empieza formalmente a tener el apoyo y el auspicio de OpenCom, así que a partir de la semana que viene ahí sumaremos oficialmente el logo, y la intención, como venimos viendo, es discutir, digamos, primero hacer una introducción teórica y después discutir los desafíos que está teniendo la educación abierta en cada uno de nuestros países de Latinoamérica, y puntualmente después de que termine el estado de situación de los países, vamos a armar mesas de debate para discutir puntualmente algunos temas del plan de educación abierta 2017 de la UNESCO de Lituania, que no me va a salir el nombre de la ciudad, ni lo arriesgo, como siempre digo. Ljubljana. Claro. Eslovenia, no de Lituania, perdón. Disculpen. Muchas gracias por la aclaración. Nuevamente, ahí pongo el link en el chat, súmense, vayan escribiendo, vayan proponiendo. Pronto ya compartimos el programa completo, y invitando a, si quieren presentar, va a haber algunos espacios de presentación y de taller durante todo el día. La mañana va a haber charlas y durante la tarde va a haber talleres, encuentros, debates, discusión, etcétera. Por último, agradecer nuevamente a Juliana. Espero entre mañana y el sábado tener ya publicado y compartir los recursos educativos de este webinar. Y por último, como dijo antes Virginia, los esperamos el miércoles próximo a la misma hora, a las 11 horas de Buenos Aires, a las 9 de México y de Colombia, para la charla que va a dar Tena Espinosa de la Universidad de Guadalajara sobre el contexto de la educación abierta y los recursos educativos abiertos en México. Les agradezco mucho a todos por estar, la participación de todos, y los esperamos el próximo miércoles. Avisen, compartan, así cada vez somos más en esta serie de webinar y en esta comunidad de conocimiento colaborativo. Muchas gracias. Un abrazo grande para todos. Chao, gracias. Chau.